Lucas 14:28. Sí, ¿y qué dice ahí tu Biblia, Mari? Para eso son buenas, haz de cuenta, para irlas Para comparar. comparando. 14:28 ¿Sí? dice: ¿por qué? ¿Cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado y haga cuenta de los gastos, si tiene lo que ha menester para acabarla? Si tiene lo menester, si lo que tiene a menester para acabarla, o sea, que tengamos más. Ok, esta dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, una casa, un edificio, etcétera, etcétera, ¿sí?, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esta es una metáfora, ¿sí? Está hablando aquí de una metáfora, pero realmente, ¿qué está diciendo estos versos bíblicos? Que debemos de calcular el seguir a Cristo. 29 dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comenzarán a hacerle burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Como en el verso 33 está terminando Cristo de decirles, ¿sí?, así que, ¿sí?, esa persona que no renuncia a todo, no puede ser mi discípulo. Entiéndase que este cálculo está hablando del precio que debemos de pagar por seguir al Señor Jesucristo. Y muchas veces no lo calculamos. Miren, en primera instancia, ¿quiénes se van a oponer cuando nosotros seguimos al Señor Jesucristo? Se va a oponer la familia, ¿sí? ¿Y cómo es posible que ya te hiciste aleluya y que dejaste a Cristo, verdad? Ya te lavaron el cerebro, esos aleluyos, etcétera, etcétera. Y entonces esa es parte de calcular, ¿sí?, el costo de seguir a Cristo para edificarnos en Cristo, ¿sí? Y muchos realmente nunca hemos calculado el seguir a Cristo. Pensamos que seguir a Cristo es lo más fácil o simplemente se llama cambiar de religión. Y quiero decirles que eso no es así. No se llama cambiar de religión. Religión es una palabra del latín que significa religare, ¿sí? Esa palabra significa que me quiero ligar con Dios. No, un hombre de Dios o un cristiano ya está ligado con Dios. Ahora ya tiene un estilo de vida diferente porque tiene una unidad con Dios. Los cristianos deben de tener una unidad con Cristo y caminar, ¿verdad?, de acuerdo, ¿sí?, al plan divino de Dios, haciendo lo que es bueno, agradable y perfecto. Eso es. Por eso es que la vida de un cristiano no es otra cosa más que el estilo de vida. No es otra cosa, de verdad, ¿sí? Es un estilo de vida donde buscamos en todo momento agradar al Señor, ¿sí? En muchas iglesias nos enseñan para qué vas a agradar al Señor. Al Señor no hay nada que le pueda agradar. Eso no es verdad. En la Biblia encontramos, ¿verdad?, ¿sí?, a muchos hombres que agradaron a Dios, entre ellos Enoc, Abraham, David, ¿sí?, etcétera, etcétera, Samuel y muchos otros más que agradaron finalmente al Señor. ¿Por qué? Porque hacían lo recto y lo correcto, ¿sí? En Juan 1, verso 12,
tu Biblia, Sofía. Sofi. Dice, más a todos los que le recibieron, me dices ahorita esta versión, por favor. A los que creen en su nombre les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Este verso bíblico, ¿sí?, se malversa en muchas iglesias diciéndoles bienvenidos a la familia de Dios. No. Porque hicimos una oración, ¿verdad? O una profesión de fe, una oración que invitamos a Cristo a entrar a nuestro corazón, pero esa profesión de fe no es recibirlo es algo distinto. Dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Qué significa recibir a Cristo? Significa que renuncio a mí mismo y que estoy dispuesto, ¿sí?, a sujetarme al gobierno divino de Dios, a Cristo, bajo las condiciones, ¿sí?, estatutos, mandamientos, preceptos que Él ponga. Yo renuncio a mí mismo. Eso significa recibirlo. Así es que no significa hacer una, ¿verdad?, una invitación a Cristo en el corazón, porque eso no cambia al hombre. Lo que cambia al hombre es cuando renuncia a sí mismo, cuando acepta el gobierno de Dios en su vida, cuando acepta que, ¿sí?, Cristo vino a hacer una obra vicaria en la cruz del Calvario, en el Gólgota, ¿sí?, cuando sabe que no hay nada que yo pueda hacer para mi salvación, ya la hizo Cristo, pero ahora puedo hacer, ¿verdad?, un hombre que obedece a Dios, que busca de qué manera lo agrada, ¿sí?, en el sentido de obediencia, haciendo su buena voluntad, la que es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que nos habla. Y este es el versículo bíblico que debemos entender así, para que no sigamos entendiendo como muchas veces nosotros lo pensamos, ¿verdad?, entenderlo de una manera totalmente diferente, distorsionamos con mucha frecuencia la escritura, ¿sí? Entonces, si les preguntamos nosotros a las iglesias, si les preguntamos, ¿verdad?, a todas las iglesias de Cristo, ¿sí?, que si aman al Señor Jesucristo, la mayoría nos va a decir que sí. Si les preguntamos a los creyentes, ¿sí?, que si obedecen a Cristo y le aman, van a decir que sí, ¿sí? Pero entonces, ¿dónde radica el problema? El problema radica en las iglesias o en los púlpitos. Cuando me refiero a púlpitos, me estoy refiriendo a pastores que no están enseñando correctamente, que proponen un evangelio a la medida de cada persona. No te preocupes, queridos hermanos, demás, ¿verdad? Dios te quiere bendecir, Dios es el dueño del oro y de la plata y tú eres su hijo, Dios te la va a heredar. Eso no es verdad. Dios es tu amigo, nos dicen. Eso tampoco es verdad. ¿Sí? Cuando Cristo dice que ya no les hablará como a discípulos, sino como amigos, simplemente es una, ¿sí?, analogía que está diciendo: yo les voy a dar o les voy a mostrar a ustedes, ¿sí?, toda la revelación como amigos. Pero eso no quiere decir que somos amigos. Yo soy el Señor. Yo soy el Todopoderoso, el Altísimo, el Sublime, el Eterno, ¿sí? O sea, nada que ver con lo que a veces nosotros, ¿sí?, nos formulamos o los púlpitos nos enseñan distorsionado. Ay, no, Cristo es mi amigo, ¿sí? Ay, no, el propósito de Dios, ¿verdad?, es bendecirme. Y a veces, ¿verdad?, vemos a un viejito cósmico que está obligado a sustentarnos, a proveernos de todas las necesidades o de los caprichos que nosotros tenemos en la mente. Y eso no es así de ninguna manera, ¿sí?
Tenemos que aprender precisamente de este libro maravilloso que es la palabra de Dios, que es por eso que Él nos los dejó, ¿sí? ¿Sí? Ahora, si el problema es el púlpito, ¿por qué no presentamos, verdad, lo difícil que es el evangelio? Ni les decimos lo que significa seguir a Cristo. Porque en primer lugar, ¿qué es lo que se manifiesta cuando una persona empieza a seguir a Cristo? Dificultades con la familia, dificultades con el esposo o la esposa, ¿sí? Y a veces presentan también dificultades en la economía. Como que me empieza a ir un poco mal, como que, ¿sí? Aunado a cómo trabaja el adversario. Y el adversario empieza a trabajar a través de los miembros de tu familia, de tus seres queridos, de los seres conocidos, de los más íntimos, etcétera, etcétera, donde te empiezan a decir, ya ves, te estoy yendo así porque cambiaste de religión, ¿sí? No es eso de ninguna manera. Tenemos que entender que hay un costo para seguir a Cristo, ¿sí? ¿Y quién es quien te está estorbando? El adversario, el diablo, Satanás, como lo conocemos. ¿Para qué? Para que tú no llegues a conocer la verdad del evangelio y te salves, ¿sí? Para eso. Ahora, esta es una lucha. Y tampoco nadie nos ha dicho, ni los púlpitos, que esto es una lucha. Y nosotros tenemos que verlo como una lucha. Pablo, ¿sí?, hace una analogía y la hace como una maratón. ¿Y qué hace un maratonista? Un maratonista lo que hace es disciplinarse, ¿sí? Lo que hace es entrenar para correr, ¿sí? Se disciplina a través de el tiempo que tiene que dormir, se disciplina en sus comidas, se disciplina, ¿sí? Hasta en su vida íntima tiene una disciplina. El problema, como siempre, el Señor Dios es el último en nuestras vidas. Le decimos, espérate, tú puedes esperarte, tú aguantas, tú eres misericordia, tú eres amor. No. La vida cristiana también es una vida de disciplina, una vida de orden, ¿sí? Y en primer lugar también en esa disciplina, ¿verdad? Tengo que dejar el mundo, tengo que dejar, ¿sí?, la mundanalidad, tengo que dejar el pecado, tengo que dejar muchas cosas porque necesito disciplinarme y tengo que ir al gimnasio espiritual para entrenar la piedad, ¿sí? Porque la Biblia dice claramente, prepárate, ¿sí?, o ejercítate para la piedad. Ahora, ¿qué entendemos por piedad? Porque luego ese es un problema, que a veces hay nombres en la Biblia que nomás como que pensamos que es, pero no la definimos correctamente. Piedad es un sentimiento de amor, ¿sí?, que produce el Espíritu Santo para que yo ejercite ese sentimiento de amor para con los demás, ayudándolos, amándolos, queriendo, sirviéndoles. Porque otra cosa, el precio para seguir a Cristo es aprender a servir. Y muchos no estamos dispuestos a servir. Muchos nos gusta ser jefes, patrones, etcétera, etcétera. Pero no estamos dispuestos a servir. Y necesitamos servir. Necesitamos amar. Necesitamos sujetarnos. Aprender que hay un gobierno teocrático, ¿sí?, que el primero es Dios, ¿sí?, el segundo es mi esposa, el tercero son mis hijos, el cuarto es mi papá y mi mamá, y el quinto son mis hermanos, ¿sí? Y sin embargo muchos papás, no, a mí me conociste primero. Mientras no nos sujetemos al gobierno teocrático, no nos estamos sujetando a las leyes divinas de Dios. Y muchos diremos que estamos cumpliendo con la palabra de Dios y no es verdad, ¿sí? Cuando honramos la palabra de Dios, en ese momento nos estamos ejercitando para la piedad y estamos respetando el orden divino, el gobierno de Dios. Eso es muy importante que nosotros lo veamos desde ese punto de vista, para que finalmente, ¿verdad?, no tengamos problemas, ¿sí?
A las personas o a los creyentes de las iglesias nunca se les ha enseñado que tenían que hacer varias renuncias, por lo cual, ¿verdad?, sienten una gran carga a mitad del camino y en sus adentros dicen, esto definitivamente no es para mí, ¿sí? Porque déjenme decirles algo, nosotros nos enseñaron que seguir a Dios era algo fúnebre, ¿sí? Cállate, no, barbero, así bien sospechoso y tu velo y demás, ¿no? Y la Biblia nos enseña totalmente otra cosa diferente, ¿sí? El gozo de Yahweh, tu Dios, es mi fortaleza. ¿Qué quiere decir esto? Este verso bíblico quiere decir que cuando yo procuro agradar a Dios, ¿sí?, Él se goza, se alegra en mí y eso me da fortaleza para que yo continúe en esta vida, aun si tengo una enfermedad, aun, ¿sí?, si tengo un problema de carácter económico, de carácter familiar o de alguna otra índole, ¿sí? Ahora, Cristo dice que Él vino a sanar, que Él vino a libertar. Pero como creemos en un Dios, pero no le creemos a Dios, espero me esté dando a entender, no creemos que Él ya nos vino a libertar. El ejemplo más enorme que podemos tener, ¿sí?, eso se llama un tipo del antitipo. Es cuando el Señor libertó al pueblo de Israel de Egipto. Egipto espiritualmente significa esclavitud, ¿sí?, y lo libertó. De ahí que se festeja la fiesta de Pesach, ¿sí? Y a nosotros también de esa misma manera ya el Señor nos libertó, ¿sí?, quizás, ¿verdad?, de la esclavitud del alcohol, de la esclavitud de las drogas, de la esclavitud de alguna enfermedad, de la esclavitud del sexo, de la homosexualidad, de la prostitución, etcétera, etcétera. Y todavía no entendemos, ¿sí? Ya me hizo libre. Él abrió ya las prisiones. El problema es entonces por qué muchos de nosotros seguimos viviendo en esa esclavitud, no entendiendo que ya Cristo vino a hacer toda esa obra, ¿sí?, maravillosa en la vida de nosotros. Y nosotros todavía nos sentimos esclavos. Y nos pasa, ¿verdad?, como cuando un perro dura muchísimos años amarrado. El perro ya sabe, ¿verdad?, según la cadena o el lazo, ¿verdad?, qué determinada área tiene nomás. Y cuando queda libertado tiene dos reacciones: o se echa a correr como loco y se pierde, o de plano sabe que nomás tiene determinado límite, ¿sí? Está libre, pero como ya está tan acostumbrado a vivir en esclavitud, ya nomás se mueve ¿sí?, en donde le permitía la cuerda, cuando ya la cuerda ya no la tiene. Y así nos pasa muchas veces. Así es que debemos de entender la obra maravillosa, siéntate bien, la obra maravillosa que Dios ha puesto en la vida de los creyentes. Y es una obra hermosísima, que a veces no la entendemos, ¿sí? Ahora, a veces pensamos qué difícil es la salvación se pierde, la salvación no se pierde, ¿sí? El problema es que mucha gente realmente nunca ha alcanzado la salvación. ¿Por qué? ¿Sí? Porque nunca, ¿sí?, pagaron el precio, nunca renunciaron al mundo, ¿sí?, nunca renunciaron a la familia, al pecado, a la mundanalidad, nunca han renunciado a las fiestas, nunca han renunciado al alcohol, nunca han renunciado a la droga, al adulterio, a la fornicación, a las malas palabras, a las malas costumbres, a las tradiciones, ¿sí?, a la cultura, a la pecaminosidad, porque el hombre es muy, muy pecaminoso. Nunca han renunciado a eso. Entonces muchos piensan que la salvación
¿Se pierde? No, la salvación nunca se ha perdido. ¿Sí? La salvación quiere decir que no, mucha gente no, realmente no ha tenido la salvación. ¿Por qué? Porque no le hemos dado su lugar a Cristo. Ese es el verdadero problema. Si nosotros le diéramos su lugar a Cristo, de verdad, otra cosa sería en nuestras vidas. ¿Sí? Dándole su lugar. Ahora, nunca hemos entendido, porque siempre nos han hablado, ¿sí?, de solamente la idolatría. Miren, vayan conmigo a Génesis capítulo 20. Perdón, Éxodo. Éxodo 20. Sí, por favor. Amén. Ok. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sí? Aquí también lo que está diciendo es, no me puedes compartir con nadie. ¿Sí? Yo soy único y tú no me puedes compartir. Y una de las cosas que nosotros hacemos es compartir a Dios. Dios es un Dios celoso. Y Él dice que Él es el número uno, el primero. El número uno no es mi mamá, no es mi papá, es el Señor Dios. Y cuando yo lo tomo como el Señor Dios es porque le estoy dando el lugar que se merece. Por eso les decía, si nosotros preguntamos a las iglesias, nos van a decir que sí, pero en la vida real y los hechos, definitivamente Dios no ocupa el primer lugar. Porque si Dios ocupara el primer lugar, ¿sí?, el día de reunión o el día que nos debemos de reunir, adorar al Señor, lo haríamos con mucho amor y con mucho gusto. Sin embargo, nos pesa. Ay, otro poquito me quiero dormir. Ay, es que tengo que hacer esto. Ay, es que llegaron, ¿sí?, unos familiares y ya no pude ir a la iglesia. Ay, es que estaba lloviendo. Ay, es que... Y ponemos una serie de pretextos. Pero sin embargo, dice en 28, que es el cuarto mandamiento, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó y lo apartó para que nosotros le brindásemos adoración. ¿Sí? Dice que el día sábado. Bueno, en esa dice día sábado. ¿Sí? No más que en el Nuevo Testamento dice Pablo que las ofrendas y demás se deben de recoger en el primer día de la semana. ¿Sí? El día sábado es el día séptimo. ¿Sí? Ahora, sábado, entonces el domingo es el día primero. Lunes 2, martes 3, miércoles 4, jueves 5, viernes 6, sábado 7. ¿Sí? Ahora, esto lo deja para los judíos. Sí, sí. ¿Sí? Hijos de Israel. Y déjenme decirles, tú, ni yo, ¿sí?, somos judíos, hijos de Israel. Yo, por ejemplo, tengo descendencia judía, pero yo no soy hijo de Israel. ¿Qué quiere decir esto?
Yo no soy nacido en Israel, yo soy totalmente mexicano, ¿sí? Con descendencia judía, ¿sí? Pero mexicano. Para mí lo deja el día primero. Aunque el día de adoración es todos los días, son del Señor. Así es que cada día que yo amanezco despierto, pues debo de amanecer y despertar, ¿verdad? ¿Sí? Pues que se haga la voluntad del Señor. Pero este es un mandato. Y este es uno de los mandamientos más violados de la palabra de Dios. Porque si no decimos, es que tengo familiares, es que no puedo, es que tengo mucho trabajo, es que esto, aquello, pero no lo apartamos para el Señor. ¿Sí? Ya sea que sea sábado o que sea domingo, finalmente es un día que debemos de apartar exclusivamente para el Señor. Y entonces dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Sí? Mas el séptimo día, día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Finalmente, es un mandato que dice, dedícalo a Dios. ¿Sí? Y a veces el dedicarle a Dios nos cuesta trabajo. ¿Qué haríamos nosotros como, por ejemplo, el apóstol Pablo y los discípulos que en el primer siglo, por ejemplo, Pablo dice que comenzaba desde la mañana y se prolongaba hasta la noche, ¿sí? Dándoles a conocer el Evangelio y la palabra de Dios? Imagínense qué haríamos. A veces nosotros estamos, ¿verdad? Cuestión de una hora y fracción, y ya estamos, ¿verdad? Moviéndonos en la silla porque ya estamos incómodos. ¿Sí? Es más, hoy en las carreras teológicas, de acuerdo a la homilética, se dice que tú no puedes hablar de la palabra de Dios más de 45 minutos porque si no ya la gente no entiende. ¿Cómo es posible que antes se entendía? Y se pasaban horas tras horas, y era algo, ¿verdad? Que la gente tenía sed y hambre de escuchar la palabra de Dios. Y ahora ya no tenemos sed ni hambre de escuchar la palabra de Dios. Ahora quisiéramos que terminara rápido, ¿verdad? Un sermón, porque ya no lo aguantamos. Pero no lo aguantamos, ¿por qué? Porque es palabra de Dios, ¿sí? Y muchos, ¿verdad? Vamos a las iglesias. ¿Con qué finalidad vamos a las iglesias? Pues es que tengo problemas en mi matrimonio. Y muchos pastores, no, si tú vienes a la iglesia y tú, ¿verdad? Buscas de Cristo, tu matrimonio se va a arreglar. Y muchas veces no es así. Yo no sé por qué muchos púlpitos insisten en que muchas cosas se van a arreglar. ¿Sí? Si tienes una enfermedad, te vas a sanar. Aquí tenemos que ver, es la soberanía de Dios que tú te sanes o no. Debemos de entender esa parte. ¿Sí? Porque si no la entendemos, entonces no hemos entendido la palabra de Dios. ¿Sí? Debemos de entender que muchas veces es más a través de un aguijón. Dios nos permite que nosotros estemos buscándolo, ¿sí? Y que dependamos de él. Cristo en Mateo 4:4 dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? En otras palabras, ¿sí? Lo que está diciendo, que la palabra de Dios es la que sustenta la vida de los seres humanos. Y eso es algo hermoso, imagínate. Es algo que a veces ni siquiera entendemos nosotros. ¿Sí? Y es algo que deberíamos de entender, que el Señor es el dador de vida, que el Señor es el sustentador. ¿Sí? ¿Qué pensamos nosotros humanamente? ¿Sí? Yo estoy aquí porque me he quemado las pestañas, porque he trabajado mucho, porque estudié, porque no. Dios es el que nos da la oportunidad y además Dios es el que produce el querer como el hacer. ¿Sí? Es más, si ahorita nos reunimos y alguno de nosotros sintió en la mañana, ay, qué flojera o demás, o mejor no voy a ir. Y si estás aquí, es porque Dios produjo el hacer como el querer.
no es una casualidad. De esa manera opera Dios, de esa manera es soberano, ¿sí? De esa manera se cumple su gobierno en el universo, en el macrocosmos y en el microcosmos. Y es interesante ver eso. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3. Amén. Me dice, ¿sí? Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí le está hablando a los creyentes, ¿sí? A muchos creyentes, a las iglesias, ¿sí? Muchos creemos, ¿verdad?, que vivimos, pero estamos muertos. ¿Qué significa esto? Espiritualmente. Que sí, efectivamente tenemos vida humanamente hablando, pero que estamos separados eternamente de Dios. ¿Por qué? Por la manera en que vivimos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol Juan. Por eso le dice: yo conozco tus obras. Nadie puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Él conoce todo, ¿sí? Y que vives y que estás muerto. Y entonces le dice: mira, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras agradables delante de Dios. ¿Por qué? Porque muchos nos dedicamos al chisme, a la murmuración, nos dedicamos a todo menos a juzgar. Y es lo que menos quiere Dios, que nos dediquemos nosotros a juzgar, ¿sí? Y estamos, Benita, deberías de aprender a mí, yo soy mejor que tú, Benita, y ni más, para que veas. No, eso no se debe de hacer. Eso es para los religiosos. Para los que no tienen ni seguridad de su salvación, se andan comparando o andan queriendo religiosamente apantallar a los demás. Eso lo hacían precisamente todos los fariseos hipócritas, que más tarde el Señor les llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, porque por fuera tenían una apariencia de ser buenos religiosos, parecían hijos de Dios, pero por dentro estaban llenos de porquería, de putrefacción, de huesos de muertos. Tú te imaginas cuando, ¿verdad?, sepultamos una persona, ¿sí?, y pasados unos días, cuando empieza el cuerpo en un estado de descomposición, que solito revienta y demás. Eso es lo que les está diciendo el Señor. Sí, por fuera se ven bonitos, pero los vieras por dentro cómo están de putrefactos, ¿sí? Así se parece mucho la vida de mucha gente, ¿sí?, que está podrida por dentro, que tiene apariencia de religiosidad por fuera, ¿sí? Y entonces por eso les está diciendo que no ha hallado sus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué significa esta palabra perfecta? Que nosotros muchas veces decimos: ¿pero quién es perfecto? Todos pecamos, todos. Pero porque ya tenemos una idea aquí metida que el mundo nos ha metido, y Pablo dijo claramente, ¿sí?, no os conforméis al mundo, no te hagas igual que el mundo. El mundo dice que nadie puede alcanzar perfección. La palabra de Dios dice que sí, que nosotros podemos alcanzar una madurez o una perfección de comportarnos debidamente como es correcto en la presencia de Dios. Por eso dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, o no he hallado que te comportes maduramente en la presencia de Dios. Porque una persona madura, ¿cómo actúa? Pues una persona madura actúa con sensatez, con madurez, con perfección, ¿sí?, con humildad, haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces les dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están
para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Les está hablando de la palabra de Dios. ¿Sí? Acuérdate pues de lo que has recibido, palabra de Dios, y oído, y guárdalo. ¿Dónde? En el corazón, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Cuando habla como ladrón, entiéndase. Y al otro día, ¿verdad?, nos estamos muy sorprendidos porque ya se murió fulano, perengano, demás. ¿Cómo que si yo lo vi ayer y que yo estuve y que platiqué? Y nos sorprende como ladrón en la noche. ¿Sabes? Y ni siquiera nadie lo sabemos. Sí. Así se va la vida y así es como nos los está advirtiendo la palabra de Dios. ¿Sí? No sabrás ni a qué hora vendré sobre de ti. ¿Sí? ¿Se acuerdan, verdad? En los evangelios hay una persona que empezó a decir: alma mía, regocíjate, ahora sí vamos a vivir perfectamente bien, ahora sí, ¿verdad?, me voy a regocijar, ahora sí voy a tirar mis naves, mis bodegas, las voy a hacer más amplias, más grandes, ¿sí? Y me voy a dar la gran vida. Y el Espíritu Santo le contestó: necio, hoy se te viene a pedir cuentas o la vida. ¿Sí? Imagínense, a veces nosotros hacemos planes y nos dice el Espíritu Santo: necio, hoy se te viene a pedir la vida. ¿Sí? Luego dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Sí? Ahí, fíjense bien. ¿Sí? El que venciere, ¿qué significa? Que en esta vida tenemos ¿qué? Obstáculos, problemas, tormentas, situaciones complicadas. Es como en una maratón de obstáculos. Hay que brincarlos. Y el problema es que muchos púlpitos o muchas iglesias nos dicen: si tú vienes a Cristo, tus problemas se van a acabar. Eso no es cierto. Mientras estemos aquí en esta tierra con vida, vamos a tener problemas, obstáculos, tormentas, situaciones complicadas. Pero ya no estamos solos. Está Cristo con nosotros. ¿Sí? Y al estar Cristo con nosotros, las podemos sobrellevar. ¿Sí? Ahí depende de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y la promesa, ¿verdad?, que nos da, dice: porque tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El verso 4. ¿Qué significa eso? Que no han manchado sus vestiduras, que andan haciendo lo recto y lo correcto en la presencia de Dios. Son gente justa. ¿Sí? La mayor parte, yo me encuentro en las iglesias, la mayor parte: ay, yo soy justo, ay, te verás si haces lo recto y lo correcto. Eso significa teológicamente justo. Y haces lo recto y lo correcto en la presencia de Dios. Ay, sí, pues híjole, yo creo que ya no deberías de estar en este mundo. Ya eres un ángel o demás. No porque no pueda hacer cosas justas, claro que sí. Porque no caminan así mucha gente. Mucha gente camina muy mal, pero se cree justa y se engaña a sí misma. Y muchos, ¿verdad? Hay muchas iglesias que les dan la promesa de ir al cielo camino al infierno. No, aquí les enseñamos que ir al cielo cuesta trabajo. Y hay que renunciar a muchas cosas que a Dios no le agradan. ¿Sí? Esa es la condicionante. Y no podemos engañarles a las personas. Porque si les engañamos, muchos creen que van camino al cielo, se sienten justas, se sienten personas santas, demás, cuando no lo son. ¿Sí? La vida cristiana indiscutiblemente es complicada. Por eso el Señor Jesucristo dijo que había una puerta estrecha y un camino estrecho,
y que era muy difícil pasar por ellos, porque el camino ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. La perdición. Y en eso debemos de tener nosotros mucho cuidado. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Antes Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Okay? Al que venciere. Esta palabra significa que hay que estar luchando, pero luchando para vivir una vida digna en la presencia de Dios. Una vida que vale la pena. Una vida que hay que renunciar a muchas cosas. Hay que calcular ahora sí el precio de seguir a Cristo. Eso es lo que debemos hacer, calcular el precio de seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es cualquier cosa, ni es una cosa ligera. Hay que dejar muchas cosas, ¿sí? Muchas. A veces sí es necesario, hay que dejar a la familia, hay que dejar la idolatría, hay que dejar el mundo, hay que dejar, ¿sí? Muchas cosas que a Dios no le agradan. A Dios no le agrada el adulterio, la fornicación, la idolatría, ¿sí? Las borracheras, las orgías, todas esas cosas a Dios indiscutiblemente no le agradan. Hay que dejar eso. Y eso cuesta a veces porque estamos bien habituados. Hay que dejar la tranza, ¿sí? Los seres humanos dicen hoy, el que no tranza no avanza. Pero finalmente, ¿sí? Hay que dejar la tranza al que venciere, ¿sí? Al que venciere. Y luego dice, y yo quisiera que me explicaran si lo entienden, algo que dice el Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. ¿Qué significa eso? El que tiene oído. O sea, en otras palabras, lo que el Señor Jesucristo les está diciendo a través del apóstol Pablo, ¿sí? Les está diciendo, ¿sí? ¿Ya entendiste, ya oíste lo que el Espíritu Santo está diciendo? ¿O todavía no te das cuenta? ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Así es que no nos conformemos a que ya parece que vivimos una vida de santidad, ¿sí? No nos conformemos a un estándar de nuestro cristianismo y ahí nos sentemos y ahí ya no hay problema. No hagamos lo que muchos cristianos o nos dejemos llevar por otros cristianos que, ¿sí? Ya se estacionaron en un estándar y ya no quieren crecer. La vida cristiana tiene que estar creciendo todos los días de la vida, ¿sí? Hasta el día en que Dios me llame a cuentas. Y en tanto, en esos días tengo que estar creciendo en conocimiento, ¿sí? Pablo dijo que todo lo tenía por basura por el conocimiento de Cristo. Pero ¿qué significa conocimiento? No solamente significa que ya me sé la Biblia o me sé muchos versos bíblicos, sino realmente significa que los sé y los llevo a la aplicación. Soy un hombre diligente, una mujer diligente que lleva la Biblia a la obediencia y que va a haber muchas cosas que no nos gusten, pero que le decimos, Señor, yo me rindo, yo te obedezco, yo llevo a la práctica lo que tú dices, porque uno de los costos de seguir a Cristo es renunciar a mí mismo. ¿Sí? Vamos a orar. Si tienen alguna pregunta, después me la hacen. Te damos gracias, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde hermosa. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos en esta tarde, Señor, porque eres un Dios bueno. Gracias, Señor, por la prevención que nos hace, Señor, de que no solamente debemos de conocer tu palabra, sino llevarla, Señor, a la práctica, siendo hombres diligentes, hombres que nos activamos por llevar, Señor, a la práctica tu santa palabra. Oramos, Señor, y te ruego, Padre, que tú nos bendigas. Bendice la ofrenda de esta